Noticias de negocios y empresas de O8-12-2015, CITSES Tips, CITSES.com, bicicletas, cuadros y servicio de pintura, las mejores noticias de negocios. Atacantes de San Bernardino hicieron prácticas de tiro, FBI. Los atacantes se radicalizaron desde hace bastante tiempo, dijo un funcionario del buró. Los investigadores todavía están tratando de averiguar si tenían nexos con ISIS. Coca-Cola, de osos polares a polémicos videos navideños. La compañía detalla su modelo de inversión de publicidad en medios digitales, lo llama 70-20-10, en donde la utilización de videos es su gran apuesta. China y petroprecios pegan a Wall Street. Las acciones caen ante débiles datos económicos del país y una baja en los precios del energético. La bolsa mexicana también es arrastrada por China y la caída de los petroprecios. El petróleo, en su nivel más bajo desde 2009. El referencial estadounidense se ubica en los $36,78 por barril. Los precios del crudo han perdido más de 60% en los últimos 18 meses. Apple lanza su primera funda con batería para iPhone. El accesorio, diseñado para iPhone 6 y 6S, promete hasta 25 horas extra de batería. La empresa ya dio a conocer su precio en México. Google Play Music ofrecerá experiencias más personalizadas. Google lanzó este martes la función concierge en su plataforma, que consiste en listas musicales. Estas son curadas por expertos a partir de los gustos y búsquedas de los mismos usuarios. Así estará conformada la Asamblea Nacional de Venezuela. La opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 107 escaños. Con esto, logró 3/5 partes del legislativo y gana facultades sobre el partido gobernante. El exvelocista Oscar Pistorius obtiene libertad bajo fianza. La juez Aubry Leduaba considera que el exatleta no representa un riesgo de fuga. Aún así, tendrá que usar un dispositivo de monitoreo electrónico. LeBron James firma un contrato de por vida con Nike. El jugador de básquetbol patrocinará a la marca deportiva más allá de sus días en la NBA. Nike le ofreció $90 millones estadounidenses meses antes de que llegara a la liga profesional de básquetbol. Gasolineras en México fieles a Pemex pese a apertura. Empresarios ven a la petrolera mexicana como la mejor opción en el mediano plazo para abastecerse. Los extranjeros tendrán que asumir costos de inseguridad si quieren traer combustible. La semilla de la nueva oposición en Venezuela. MUD, la coalición ganadora en los comicios legislativos, es resultado del ensayo y error político. La oposición podría ganar 2/3 partes del parlamento del país sudamericano. Caso Ayotzinapa, la versión de las autoridades cuestionada. Las versiones de las autoridades sobre el destino de los normalistas y expertos se contradicen. El grupo interdisciplinario de expertos independientes dice tener certeza de que no hubo incendio. ¿Cómo afecta la muerte tu patrimonio y negocio? El fallecimiento trae importantes repercusiones jurídico-económicas, explica Héctor Galeano. Los créditos y bienes se transmiten a los herederos o legatarios, señala el autor. Maersk se alista al TPP, abre ruta entre México y Japón. Con la ruta entre Manzanillo y Yokohama, la naviera Maersk Line se prepara para el inicio del TPP. También inicia pruebas con buques de 13.000 TEUs. División en la OPEP afecta a mercados mundiales. Las diferencias en el interior del cártel de energía tienen repercusiones en distintos países. La OPEP acordó no limitar la producción pese a que el exceso de oferta está presionando los precios. 5 compañías que invierten en emprendimientos mexicanos. Telefónica, Chivas Regal y Cinépolis son algunas de las compañías que debes tener en la mira. A pesar de los esfuerzos, México aún está lejos del Corporate Venture Capital de Silicon Valley. ¿Quién gana más en las universidades privadas de EU? Sueldos de hasta $4,6 millones tienen algunos directivos de universidades privadas en EU. Sin embargo, los mayores gastos de las escuelas siguen relacionados con la enseñanza. eBay mejora su licencia por maternidad, aumenta a 6 meses. La firma se une a la creciente tendencia de las empresas que aumentan sus beneficios parentales. Las nuevas prestaciones aplicarán a todos los trabajadores asalariados de la empresa en 2016. Las exportaciones de China caen un 3,7% en noviembre. Las importaciones, por otro lado, se hundieron un 5,6%. El país tuvo un superávit comercial de 343.100 millones de yuanes en el mes. Japón libra recesión luego que PIB sube en tercer trimestre. La revisión del Producto Interno Bruto registra un alza de 1% de la economía nipona en el periodo. El dato se conoce luego de una contracción de un 0,5% entre abril y junio. Trump pide detener la entrada de todos los musulmanes a EU. El aspirante presidencial dijo que la población musulmana siente
siente un gran odio hacia Estados Unidos, según encuestas citadas por el político. Algunos musulmanes aceptan la violencia contra EU. Rusia le regala un perro policía a Francia en honor a Diesel. El viceministro ruso del Interior entregó al embajador francés un cachorro de pastor alemán. El canino pertenecerá a las fuerzas policíacas luego de que termine su cuarentena en Rusia. COFE se ve posibles prácticas monopólicas en sector azucarero. El regulador de competencia emplazó a diversos agentes económicos tras una investigación de 2 años. Hay elementos que hacen suponer que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, señala. Soriana lanza oferta por acciones de Comercial Mexicana. La minorista busca comprar el 100% de las acciones por un precio de 32,61 pesos por título. La oferta se llevará a cabo del 7 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016. El CEO de Amazon propone enviar al espacio a Donald Trump. A través de las redes sociales, Jeff Bezos respondió a los tweets que lanzó el magnate en su contra. El precandidato republicano lo acusó de usar a The Washington Post como paraíso fiscal. Tsipras dice que no será necesario el FMI en el rescate. El primer ministro griego asegura que el fondo pide cosas que nadie puede soportar en Grecia. Indica que no tiene intención de formar un gobierno de concertación nacional. Diputados aprueban en lo general la reforma política del DF. El dictamen fue avalado por una comisión de diputados, por 25 votos a favor y una abstención. Con los cambios, las delegaciones que conforman la Ciudad de México se convertirían en alcaldías. El petróleo mexicano rompe el piso de los $30. La mezcla mexicana cierra con una caída de 6,7% luego que la OPEP no acordó reducir la producción. En el mercado internacional, el crudo se hunde a mínimos de casi 7 años. Los mejores libros que Bill Gates leyó en 2015. El fundador de Microsoft compartió 6 obras que considera sus favoritas del año. En general pueden resumirse en un tema: cómo funcionan las cosas, dijo. Agentes migratorios violaron derechos humanos en AICM, CNDH. De los 21 agraviados, 15 fueron impedidos de ingresar de manera regular a territorio mexicano. Los viajeros fueron sometidos a incomunicación total, entre otros agravios, argumentó la comisión. París tiene una subasta de otro mundo, con meteoritos. Las piedras caídas del espacio se vendieron a precios de entre 2.000 y 130.000 euros. El precio fue fijado por la relevancia del asteroide, así como su rareza y su belleza. Las 3 piedras en el camino para Ica la afectan cuentas por cobrar al gobierno federal, la falta de obra civil y la paridad cambiaria. La empresa padece además el castigo de los mercados financieros. Los petroprecios opacan a Wall Street. Las acciones cayeron luego que los precios del petróleo tocaron su nivel más bajo en casi 7 años. El mercado mexicano terminó con ganancias, pero el peso se depreció con fuerza. El peso se debilita por petroprecios y Banxico vende 400 MDD. El dólar al menudeo cierra en 17,15 pesos y el banco subasta los 400 MDD con los que cuenta por día. En mercado interbancario, el dólar tiene su mejor nivel al cierre desde el 30 de septiembre pasado. ISIS obtiene el 50% de sus ingresos del cobro de impuestos. El grupo yihadista grava el uso de servicios básicos y el comercio en los lugares que controla. Los terroristas también obtienen recursos de la venta de petróleo y el contrabando de drogas. Carstens espera más volatilidad en mercados por la Fed. El jefe del Banco de México espera que la Reserva Federal de EU transmita bien sus acciones futuras. Estima que el peso seguirá anclado por los sólidos fundamentos del país. ICA remonta y gana 2,51% al cierre en la bolsa. Los títulos de la constructora se recuperan tras perder hasta 10% durante la jornada. El mercado ha mostrado preocupación sobre la situación financiera de la empresa. Así se vivió el 2015 en Twitter. La red social dio a conocer los momentos más retuiteados y las tendencias más populares, los emojis, eventos deportivos y los ataques de París, entre lo más comentado. Premios Nobel abogan por medidas contra el cambio climático. Más de 70 laureados enviaron un documento al presidente de Francia, pidiéndole tomar medidas. Aseguran que de no tomarse acciones, habrá riesgo para la humanidad. Subprocuraduría, bronca, indagará casos Kia y Monterrey. El gobernador Jaime Rodríguez asegura que identificó 100 casos de corruptelas en Nuevo León. Una nueva instancia indagará acusaciones como un presunto desfalco al ISSSTLEON con Rodrigo Medina. Los activos de Mexicana serán puestos a subasta. Otra vez, la empresa busca vender sus propiedades dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La nueva subasta tendrá lugar el 17 de diciembre. Los petroprecios caen a su nivel más bajo desde 2009. El Brent y el
bajaron tras falta de consenso en OPEP por techo máximo de producción. El crudo referencial estadounidense perdió $2,32 o 5,8%. Esconderte de la foto. Con esta cámara ya no será posible. El aparato detecta objetos y su movimiento detrás de las esquinas. Los científicos buscan hacer una reconstrucción de los objetos en 3D con este aparato. CITES.com, bicicletas, cuadros y servicio de pintura. Las mejores noticias de negocios. Congelan las cuentas bancarias a involucrados en caso FIFA. El Ministerio Público de Honduras congeló 3 cuentas bancarias por el proceso de investigación. Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Jawi son cuestionados por corrupción en el mundo del fútbol. Hay algo de mí en Han Solo. Harrison Ford. El intérprete dice que el personaje de la saga Star Wars se ha vuelto parte de su personalidad. Una de las pasiones que comparte con Solo es la de pilotear naves. Francia incrementa la multa contra Uberpop. La empresa recibirá una sanción de 150.000 euros por práctica comercial engañosa. La justicia francesa castigó a la filial que se hacía pasar por un servicio no lucrativo. Gasolineros mexicanos conforman mega alianza. Las empresas y Pemex buscarán crear economías de escala en 1.265 estaciones de todo el país. Hidrocina, Corpogas, Lodemo, Esges, Enercom, Octan Fuel, Gasored y Cargo son los involucrados. No hubo incendio en el basurero de Cócula, dicen expertos. Imágenes satelitales cuestionan versión oficial de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La PGR informó que acordó con el GIEI un nuevo estudio sobre el fuego en el basurero de Cócula. Un fondo compra al fabricante de cafeteras Keurig. El consorcio inversor asociado al agroalimentario Mondelez adquirió al fabricante en $13.900 MDD. Entre los requisitos de compra propone $92 por acción. Seguridad Interior de EU anuncia una nueva alerta terrorista. El nuevo mecanismo incluirá una alarma terrorista intermedia que ayudará a informar al público, mostrará a la gente qué es lo que el gobierno está viendo en términos de amenazas terroristas. Incumplimiento de apagón analógico, aún sujeto a sanción, IFT. Hasta ahora el regulador no ha encontrado ninguna violación a la ley, dice su presidente. El apagón no será pospuesto por enmienda del Senado, agregó. Organizaciones chocan por la ley de transición energética. La Canacero y Greenpeace se sumen en un debate por el proyecto de energías limpias. La LTE deberá ser discutida nuevamente por los cambios propuestos por el Senado. La ONU pide fondos por 20.100 MDD para ayudar en 37 países. La solicitud de fondos es la más importante jamás lanzada, dijo el secretario general adjunto. Aseguró que destinará los recursos principalmente a Siria, Irak, Sudán del Sur y Yemen. El PT vuelve a la vida tras elecciones en Aguascalientes. El partido obtuvo 13.180 sufragios, cuando necesitaba 3.200 para mantener su registro. El INE ya había liquidado al partido, luego de que en junio no lograra el 3% de los votos. Exportaciones de autos hilan en noviembre 3 meses con bajas. Los envíos desde México caen 5,9% anual por descensos en casi todos los destinos, salvo EU. La producción en el mes aumenta 4% anual, agrega la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. México y Canadá podrán multar a EU por etiquetado de carne. Ambos países obtuvieron el derecho a imponer un total de 1.000 MDD al año, esto, como parte de una disputa por el etiquetado de carne que exige la nación estadounidense. El verdadero rey de los salarios en la NBA. Esta es la liga deportiva con los salarios más altos del mundo, pero solo uno es el campeón. Estos son los 20 jugadores mejor pagados en la liga de básquetbol en Estados Unidos. Las acciones de ICA vuelven a caer en la bolsa mexicana. Los títulos bajan 3,27% intradía en medio de preocupaciones por la situación financiera de la firma. Los papeles de la constructora cerraron el viernes pasado con una ganancia de 10,8%. CITES.com, bicicletas, cuadros y servicio de pintura. Las mejores noticias de negocios.